Que Dios te bendiga, Dios te guarde donde estés ahorita. No sé qué parte, qué país está, pero Dios te bendiga grandemente. Hoy tenemos una palabra especial, amado, y es en el libro de los Hechos, cuando son común todas las cosas, cuando hay algo en común en todas las cosas. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer allí. Esta es la palabra del Señor. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseéis, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria sea al Señor. Y repito, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Tremenda palabra, de un corazón y un alma. Dios bendito, Dios santo, Dios todopoderoso, añade, según sea tu amor para con nosotros, tu pueblo, y para con aquellos que van a escuchar, que están escuchando esta palabra, Señor, y que penetre en los tuétanos, allá adentro, en su corazón, muy adentro. Gloria sea al Señor. Aquí dice, todas las cosas en común. Tiene como subtítulo aquí en la Biblia de Reina Valera, de esta de estudios de Thompson. Cuando el Señor me daba esto, yo me quedé así esta madrugada, porque hacen días, ¿verdad?, orando para que el Señor dé esta palabra, y yo decía, cuando son común todas las cosas, cuando es común todas las cosas, cuando tienen en común todas las cosas. Ayer estaba viendo una clase de sociología en la Universidad de Teología. Sociología, esa misma, sociología cristiana. Y meditaba y hablaba con mi hijo. Y él me hacía varias preguntas. Y tenía en su mente varias cosas, preguntas. Él conoce del Evangelio y podría decir, como él mismo me dijo, yo puedo predicarte a ti también. Y no lo decía de manera arrogante, sino de que muchos de nosotros, los que creemos en el Señor, tenemos la palabra de nuestro Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero una cuestión es conocerla, leerla, pero entenderla o tener esa revelación del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, es otra cosa. Entonces, le empecé a platicar acerca de lo que es la sociología. Yo le pregunté, ¿qué es la sociología, hijo? Y él me responde, bueno, todo lo que es de gobernar. Me lo respondió muy sabiamente. Yo le digo, sí, es la manera de gobernar. Es la manera de gobernar una comunidad, ¿sí? Gobernar una familia, porque en la familia hay una sociedad, ¿sí? Porque la familia es el fundamento de la sociedad. En el concepto de formación ciudadana, cuando usted la vio en su bachillerato, en su secundaria, le enseñan en esta cátedra, en esta asignatura. Entonces la familia es el fundamento de la sociedad. La sociedad, la sociología es lo que estudia la sociedad. Y yo le decía, y él me preguntaba, ¿pero por qué libre albedrío? Entonces yo no escojo, me hacen escoger. Es tremendo, escucha bien. Y yo le digo, sí, hay que escoger. Hay que decidir qué vas a tener, qué vas a querer, qué vas a escoger. Todo es una decisión y para eso nosotros necesitamos sabiduría.
de lo que hemos hablado en estos últimos días. La sabiduría de Dios, que es la que nos ayuda, la que nos da esa inteligencia y el conocimiento para andar según los preceptos buenos de Dios. La sabiduría buena, porque se digo que hay una sabiduría mala y hay una sabiduría buena, y eso lo dice la palabra. La cosa es la sabiduría carnal. Entonces, para el rey Salomón poder gobernar un pueblo, el pueblo de Israel pidió sabiduría. Fíjese, él entendió que hay una masa, él venía ya de una familia, de liderazgo, de reinado, y esta persona, el rey, y como muchacho, aunque ya era un muchacho, pero había visto, escuchaba lo que su papá estaba pasando, el rey David, y necesitaba ver a un mayor como su padre. Y bueno, cuando yo le explico esto a mi hijo y le digo, es necesario, porque las reglas, porque tú te imaginas en una sociedad, porque cada cabeza es un mundo, decimos acá en Venezuela, cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene diferentes pensamientos, diferentes inclinaciones. Entonces, tiene que haber leyes y ordenanza para poder equilibrar. Y estamos hablando de un gobernar bien, un gobernar equitativo. Que como le dije a él, y se lo digo a ustedes, hay una balanza, la justicia. Y vemos que en esa simbología o el símbolo de la justicia está una mujer vendada, a veces ciega, pero en Dios no hay ceguera. Dios todo lo ve, Dios todo lo pesa, porque Él pesa los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe lo que tú estás pensando y lo que estás tú discerniendo para una comunidad, para una iglesia, ¿sí? Y yo le comentaba a él, entonces, ¿cuál es el común? O cuál debería ser el común de una comunidad? Es el bienestar. Es estar bien. Porque yo mi familia la quiero bien. Usted la suya también. Entonces, cuando usted como padre o como madre debemos de aprender a gobernar bien nuestra casa, a estar ordenado en nuestra casa. Y tenemos que tener una cosa en común. Y creo, particularmente Carol Fernández, que una de las cosas que debería estar en el punto de unión es el amor. ¿Para qué? Para poder sobrellevar todas las cargas que hay indistintamente en cada uno del rol de la familia. Dios está hablando mucho de verdad acerca de la familia, porque es lo que está siendo atacado en este tiempo. Está queriendo el enemigo destruir la base de la sociedad. Entonces, cuando el Señor me trae esta palabra en la madrugada y me da esta palabra, yo decía, wow, todas las cosas en común. Dice que y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Se supone que cuando crees en algo, que cuando crees, vamos a hablar de Dios, que es el centro de tu vida y también el deber ser de todo nuestro hogar para poder marchar bien cuando tú y yo lo ponemos a Él de primer lugar y Él, mi hijo, prestaba atención a lo que yo le estaba hablando. Y le empecé a comentar ciertos puntos de que tristemente en el mundo hoy se distorsiona y se quiere desviar el fundamento. ¿Cuál es el punto común en ti? ¿Cuál?
Dice aquí que cuando somos de un solo corazón es porque hay unidad. Hay un vínculo que une. Y creo que en la familia, cuando hay amor, hay respeto, hay solidaridad. Se ayuda uno con el otro, las cargas económicas, las cargas en el trabajo. Y estoy hablando en el trabajo todo completo. Niños, sus hijos haciendo sus cosas, la esposa haciendo sus cosas, el hombre haciendo su rol y sus cosas. Y entonces, esto común empieza a andar en armonía. No todo va a ser una perfección. A veces queremos que todo vaya y marcha como que todo a la perfección. Y creo que la perfección la vas a encontrar, amado, amada, que me estás viendo y que me estás escuchando. La vas a encontrar es con el Señor. Fíjense, la película Barbie, algo que me llamó la atención dentro de tantas cosas que ya usted sabe, era que ella en su mundo de perfección, de todo limpio, todo plástico, todo acomodado en su punto, y cada muñeca y muñeco era hermoso, pero a ella le hacía falta algo y todos los días era una misma rutina. ¿Y por qué pongo este punto? Fíjense que allí era demasiado todo perfecto, pero plástico. Ojo con eso, plástico. ¿Y por qué lo digo así? Porque hay un punto en común en la sociedad ahorita, es las apariencias. Aparentamos algo ante la sociedad y realmente Dios no quiere que nosotros estemos de apariencia, que nosotros vivamos de que tenemos una perfección y nuestro hogar es lo máximo, y a veces demostrar los errores en una familia en la parte madura, ojo, porque tampoco a todo el mundo se le puede contar las cosas, porque tristemente hay personas inmaduras que no están en ese común de nivel de madurez y malinterpretan las cosas. Entonces, cuando usted ve esto y observa ese punto plástico, siguiendo eso allí, ella se obstinó y quería salir de esa comunidad porque no le pareció bien lo que estaban haciendo, lo que estaban viviendo, no le pareció. Y fue a otro lugar, soportó la lloradera, lo que recuerdo ahorita, todo lo que pasó, las críticas, las burlas nunca. Empezó a encontrarse con un mundo distinto. Pero cuando nosotros estamos en una comunidad llena de amor, escúcheme, un amor verdadero, no esos amores raros, no estoy hablando de esos amores de que están saliéndose del orden, escuche bien, del orden médico, de la medicina, de ese orden genético, trae problemas. Entonces, hay un punto en común, pero hay un desorden. Entonces, cuando la sociedad está ordenada en lo que más se pueda, entonces hay armonía, hay paz. Y todos, el deber ser que los creyentes, en este caso hablando a la iglesia, que tengamos ese punto común. Porque cuando se sale hablando de la sociedad cristiana, porque si hablamos de la sociedad como tal, aquí entramos bastante y creo que hablaríamos de diferentes puntos políticos, porque aquí entran muchas cosas,
lo político, lo cultural, entra la parte de cómo se rigen las leyes de acuerdo al orden político, ¿sí? Pero hablando en la comunidad, en la sociedad cristiana, y bueno, y si hablamos de la sociedad como tal secular, que le hablé mucho a mi hijo en esta parte, porque tuve que explicarle lo que es el libre albedrío, lo que es el por qué, porque aquí hay dos tendencias, o no tendencias, está el bien y el mal, y usted tiene que entender eso. Hay una sociedad que se inclina al mal, hay una sociedad que se inclina a lo bueno, hay un reino que es del mal y hay un reino que es del bien. Y usted y yo tenemos que escoger para qué reino vamos a vivir, aquí y luego en la eternidad. Y eso le explicaba a mi hijo. Y él se quedaba porque hay muchos conceptos que la sociedad está llenando o minando las mentes de los niños y de los adultos. Entonces, es allí donde usted como padre y como madre, como directores de la base de la sociedad, que es la familia, tenemos que tener en claro y de cómo hablarle a las diferentes comunidades. Usted y yo tenemos que tener ese conocimiento, enriquecernos de Dios para poder llevar la palabra como es debidamente. Entonces, aquí vemos en el libro de los Hechos una comunidad que se estaba formando ya desde hace rato a través de nuestro Señor Jesucristo. Deja unos apóstoles, Él ascendió, y vemos aquí, amados en el Señor, cuando los creyentes, si vamos a los versículos que anteceden, piden confianza y valor. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. Y eso viene, hermano. Viene la persecución. De hace ya unos añitos, ya el Señor viene tratando conmigo y eso está más que cerca. Eso lo estamos viendo en las redes sociales, de cómo algunas marcas digitales y también de lo que pregonan el otro camino del mal, niegan el nombre de Jesús, lo niegan rotundamente y prácticamente no quieren ni que los nombres. Entonces, y eso se ve hasta en la tecnología. Entonces, vemos aquí, amados, que piden, porque fueron perseguidos, y vemos que acá se habla de Pedro cuando empieza a hacer sanidades y milagros y señales en el nombre de Jesús. Y después que ellos oraron, dice así, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Eso en el versículo 31 dice allí. Entonces, esta comunidad, esta sociedad que ya se estaba formando o ya se había formado, pero empezó a crecer como uno solo y obtuvieron ese conocimiento de que habían creído y eran de un corazón y un alma. Vemos que cuando hubo el movimiento, cuando dicen el Antiguo Testamento de la Torre de Babel, que también allí se volvieron uno. ¿Uno para qué? Para construir esto y llegar al cielo. ¿Pero qué había allí? Maldad. Allí no había algo en común bueno, sino que se estaban dejando llevar por la vanidad de su mente. Y así se están formando una unidad. El maligno
Y sabemos que esto es bíblico. Es para traer la plataforma del enemigo, del anticristo. Entonces, si ya usted y nosotros sabemos eso, entonces más nosotros los cristianos debemos de unirnos y de hablar sin miedo. Que Cristo viene y nadie lo detiene. Ya estamos escuchando las guerras. Ahorita en este momento, creo que hace unas horas, estaba siendo bombardeado el pueblo de Israel con muchos misiles y tenemos que orar por el pueblo de Israel. Eso es un deber, es un mandato del Señor para con nosotros. Tenemos que hacerlo y ya al finalizar lo vamos a hacer, orar por el pueblo de Israel. Entonces tenemos que estar unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Entonces él me decía, yo en mis 23 años en el Evangelio, Dios me ha enviado a 3 diferentes iglesias y él me dice esto. Escucha bien. ¿Cuántas doctrinas tienes tú? Y yo le digo, pero como yo sabía por dónde venía, era una conversación, hermano, no había pelea, no había nada. Yo sabe que no, más bien fue muy amena, muy nutritiva. Y yo le dije, ¿por qué lo dices? Me dice, porque has estado en 3 iglesias. Yo digo, no. Dios es uno. Y te lo digo a ti. Dios es uno. Y en Él no hay variación. En Él no hay cambio. Y le dije, hasta ahora mi Espíritu Santo, mi Señor, me ha guiado en todo tiempo. Y Él es mi maestro. Y Él es el que me ha enseñado. Escuche bien. Y Él se me quedó callado, muy atento. Y pude haber aprendido de esta iglesia, esto, de la otra, y no tengo por qué decir qué aprendí de allí. Lo malo, en este caso, no hay iglesia perfecta. Pero, si usted tiene a Dios, Dios te va a decir qué está mal en ti, en tu comunidad. Estoy hablando de comunidad cristiana. ¿Qué está mal en ti, en tu familia? Y qué está mal en ti como ciudadano de tu nación. Y te va a indicar qué está bueno y qué está malo para hacer un solo corazón, como dice aquí, y un alma. Porque usted, el vínculo perfecto es el Espíritu Santo de Dios y nosotros tenemos que estar unidos con Él para yo tener el mismo sentir, el mismo percibir, el mismo de todo con mis otros hermanos a nivel mundial. Ese es el deber ser. Que usted y yo tengamos ese mismo direccionamiento. Fíjese, es tan tremendo que Dios a mí me muestra cosas y después lo escucho en otros diferentes hermanos de otras naciones. Yo digo, gloria sea al Señor, estamos en el Espíritu, porque los hijos de Dios están unidos, porque creemos en un solo Dios. Y porque tenemos un solo corazón con el Señor y un alma. Porque el Espíritu suyo tiene que estar unido al Espíritu Santo de Dios y el alma, que ¿dónde está el corazón que está hablando aquí? El alma y el corazón, o sea, tus emociones, tus sentimientos, todo está alineado al Espíritu Santo de Dios. Esta comunidad cristiana, esta primera iglesia de los Hechos, la primera iglesia cristiana, que estoy hablando de manera general del libro de los Hechos, vemos allí que ellos ya tenían esa unidad, que debemos nosotros tenerla alineada con el Espíritu Santo de Dios y que en este caso con el que da el alimento en tu iglesia y que es tu pastor, que debe de traer la palabra de Dios unida allí. Nosotros como líderes, apoyando a nuestros pastores, igualmente a los que estamos acá trabajando al Señor en este negocio radial y también de las redes sociales, tenemos que traer palabra del cielo. Entonces es necesario que nosotros tenemos de un solo corazón, de una sola mente, de un solo alma.
Y dice allí, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea que ellos, todo lo que tenían, lo daban con amor. Hoy en día, el dar, voy a decirlo así, creo que se hace difícil en algunas denominaciones más que otras. Y no quería meter esto, pero hay que nombrarlo. Hay unas denominaciones que son más desprendidas que otras y que más bien a veces pasan a ser engañados, ¿sí? Con la falsa prosperidad. Dios nos llama a ser próspero. Claro que sí, yo creo en eso. Dios le es placentero de que usted viva bien, de que usted esté comiendo bien, de que usted esté haciendo bien en todos sus aspectos, de que vista bien, y Él se va a encargar porque Él provee todas estas cosas. Escucha bien, pero Él también quiere ver cómo tú eres tu corazón de dadivoso por la comunidad cristiana. A veces nos cuesta dar, hermanos, nos cuesta dar. Algunas denominaciones que a veces los pastores están pasando hambre y usted como oveja no da nada, no da lana. Y puede tener allá y a veces hasta los diezmos y a veces hasta para ofrendar y todo este tipo de cosas. Y por eso es que vive en escasez en su casa, porque no es dadivoso. No lo somos. Andamos en nuestro propio yoísmo. ¿Y cómo lo vemos? Más adelante en el libro del capítulo 5 de los Hechos dice Ananías y Zafira. Dice allí que esta mujer sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Escuche bien, qué tremendo. Esas personas, Ananías y Zafira, vemos como, y yo a veces digo, pero si eso, y lo dice allí la palabra, ya sí. ¿No era mejor que tú lo dieras la parte que tienes que darla y ya? Porque tiene que estar en tu corazón esa maldad. Y yo a veces digo, si el Espíritu Santo tuviera, que yo creo que está aquí, pero mire que nos deja a nosotros esa enseñanza. Ellos murieron a los pies allí en el acto, por mentir, por queriendo engañar al Espíritu Santo de Dios. Entonces usted se engaña a sí mismo, teniendo una apariencia de que quizás oramos mucho, una apariencia de que quizás usted habla muchas lenguas y por eso usted es más santo que otro. No, está errado allí, está errada. Usted puede hablar más lengua que todo el mundo, pero si usted no está en obediencia al Señor, allí está mal. Está mal, hermano. La obediencia al Señor es, como decía mi pastor, es adoración. Usted adora a Dios cuando usted obedece. Y hay una frase que me marcó en mi mente y es que usted sabe hacer lo bueno. Y si no lo hace, la Biblia dice que lo he contado por pecado. Y me llamó la atención una frase que él dijo, que hay cosas que usted sabe, que no es necesario ni siquiera de orar, es solamente obedecer. Y queremos pedir al Señor miles de señales para una cosa, para la otra, para obedecer. Es que tengo que llevarle esta comida a esta persona, ¿será que es de Dios? O tengo que regalar, o tengo que, en fin, usted sabrá allí que Dios le estará hablando. A veces somos como este muñequito Barney, tenemos los brazos cortitos, no llega al bolsillo esa mano. Entonces, hermanos, Dios está haciendo un llamado para la unidad, pero una unidad no de apariencia, sino una unidad genuina con el alma, con el corazón. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, no seamos como Ananías y Zafira, que queriendo engañar al hombre, al hombre lo podemos engañar, escuche bien, pero al Señor
¿Será que sí lo engañamos? No. El Señor no puede ser engañado. El Señor no puede ser engañado. Porque Él lo sabe todo, Él sabe la intención de tu corazón. Gloria sea al Señor. Aleluya. Alguien me está llamando. Ya. Entonces, es necesario, escuche bien, es necesario que nuestro corazón cambie, que nos unamos, porque cuando nos unimos en nuestra familia y nos unimos en una comunidad cristiana, va a ser de bendición, va a haber prosperidad, va a haber las bendiciones de la obediencia, como dice en Deuteronomio capítulo 28. Pero cuando hay unidad, como el hombre va a andar por un lado y la mujer por el otro, no hay unidad. El pastor dice una cosa y los líderes dicen otra. Es pecado delante de Dios. Es pecado. Porque si el líder, el varón de Dios, Dios le da una visión, oíste bien, y usted como oveja no apoya, se va a meter en problemas, primeramente con Dios, y después eso va a traer rebeldía, eso va a traer rebelión, y la Biblia dice que es como espíritu de adivinación, y yo digo esta frase, si es espíritu de adivinación, entonces es un brujo. Al entrar una rebelión en su corazón, usted se convierte en un brujo, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque usted quiere pensar mejor que el otro y se compara mejor que el otro. Entonces Dios no quiere esas cosas. Dios quiere esa unidad en creerle al Señor sin miedo, de buscarle como Él dice, en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y qué mayor adoración y qué mayor sacrificio que es la obediencia que usted le dé a Dios. La obediencia, sujetarse, sumisión, porque cuando estas personas se desprendieron de lo suyo, escuche bien, se desprendieron de lo que estaba, de posesiones, quizás hasta de ropa, de zapatos. Hay gente que tiene demasiadas cosas en su closet y no las regala, y habiendo gente que necesita. Ojo, esto es como un orden y dirigido por Dios. Yo no estoy mandando aquí que usted haga eso ahorita y salga emocionalista. No. Dirigido por Dios. Claro, Dios está poniéndome eso, y si tú estás sintiendo en tu corazón, eso es para ti. Gloria sea al Señor. Pero ora. Y si ya el Señor estaba poniendo eso en tu corazón y tú estás escuchando esta palabra, eso es para ti. Pero tiene que ser dirigido por Dios. Estas personas se desprendieron de lo suyo y dice que no había nadie que estaba teniendo nada de carencia. ¿Por qué? Porque todos estaban repartieron sus cosas. Pero siempre, como le decía a mi hijo, en una comunidad, como no todas las cabezas piensan iguales, salen una zafira y una ananías, pensando cosas que no deben. Y por eso tiene que haber reglas. Y por eso que están los mandamientos de Dios. Está la palabra del Señor, que si dice la palabra, si prestares atención y escuchares atentamente y la pusieras por obra, esto y esto va a ocurrir en tu vida. Pero hay que prestar atención. Hay que buscar de Dios. Hay que llenarse de Dios para tener ese desprendimiento de lo material, ese desprendimiento del yoísmo, ese desprendimiento de egocentrismo, que yo no soy la protagonista. El protagonista es Dios. Y como yo quiero el bien para
el prójimo, porque el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Entonces, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú empiezas, y también le toqué ese punto, amigo, cuando tú empiezas a amarte a ti porque amas a Dios, porque empiezas a conocer a Dios y conocer la verdad, y la verdad te hace libre, entonces tú ves a tu prójimo de una manera diferente, con compasión, con tolerancia, con solidaridad, con paz, sabiendo que tú quieres el bien del otro. Y cuando tú quieres el bien del otro es porque tú mismo quieres el bien para ti. Y así debería de ser una sociedad. Así debería de ser una comunidad que tenga todas las cosas en común. Y en el caso de Venezuela, creo que no me cansaré de decir esto. Ojalá que policías vean esto, gobernadores, no sé, ojalá gente del gobierno. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros pensamos de esta manera, ese bien común para mi barrio, para mi parroquia, mi urbanización, donde sea que tú estés, te aseguro que todos colaboran, que todos van a ser recíprocos. ¿Por qué? Porque está el amor fluyendo en ti como ríos de agua viva, y la gente va a ver en ti eso. Hermana, y me viene esto a la mente, hermana, pero es que en mi comunidad no pasa eso. Aquí todo es una quejadera. Sí, pero tú haces pon ese granito de arena allí, ese cambio diferente a ellos, y verás que Dios va a iluminarte y va a ser luz en medio de todo ello. ¿Y hasta cuándo, hermana, voy a estar así? Porque es que esa gente no cambia. Hasta que el Señor te diga ya. Y listo. ¿Quién es el que cambia? El Espíritu Santo. Pero nosotros hacemos lo nuestro, que es Mateo 28:19. Ir a ser discípulo, predicar al Señor. ¿Y qué manera de predicar sino por tus obras? Aquí todos estos hombres, estas mujeres, por esas obras fueron conocidos. Por esas obras. Porque se empezó a mover el poder de Dios. Allí, en esa comunidad cristiana, en el libro de los Hechos. ¿Lucharon contra cosas? Sí lucharon. Y nosotros tenemos que seguir luchando, porque para eso estamos acá. Para ver la gloria de Dios a través de muchas pruebas. Ellos superaron muchas pruebas. Entonces es necesario que tú y que yo tengamos este mismo comportamiento. Tengamos, primero, haber creído, y después, de lo que habían creído en Jesús, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. A veces no. Yo voy a decir otra cosa, pero me vine. Cuando tú partas de aquí, ¿qué te vas a llevar? Creo que nada, ¿verdad? ¿Desnudo? ¿Estuviste? ¿Naciste? ¿Desnudo te vas a ir? A lo mejor con una ropita allí, la que tenías por allí guardada. Y dice allí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Ves? Cuando hay unidad. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas las vendían y traían a precio el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad,
la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Será que eres capaz de eso? De vender tu casa por otro. Vuelvo y repito. Eso es por mandato de Dios. Tienes que estar lleno de Dios. Tienes que estar buscando de Dios para hacer este tipo de cosas. Entonces, y lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Porque no es que después vas a estar hablando de lo que hiciste. No. Es Dios el que da la honra. Entonces, tengamos ese bien común en nuestro hogar primeramente. Deja de ser egoísta o pichirre contigo misma, contigo mismo. Da también al que lo necesite y verás la recompensa en tu vida. Porque Dios dice en su palabra que al que da al pobre, a Jehová pide prestado, algo así. Entonces, algo así, no recuerdo bien. Pero Dios está en el asunto, amados, en el Señor. Es para reflexionar. Dios sabrá por qué me puso esta palabra tal cual así, con ese subtítulo y esta palabra. Padre, te damos gracias, Jesús, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Dios mío, ayúdanos a hacer el bien en nuestro hogar, a dar lo bueno. Los esposos sean dadivosos con sus esposas, viendo sus necesidades, mirando si sus pies están arreglados, si les falta alguna prenda. Igualmente las mujeres, Señor, sean con sus esposos. Darle a ellos esa honra. A sus hijos, Señor, proveerle lo necesario, mi Dios amado. Porque lo primero es nuestro hogar. Esa primera institución de la sociedad, la familia. Y en nuestra comunidad cristiana, Señor, seamos dadivosos en todo, hasta donde tú nos dirijas, mi Cristo, mi Rey. Señor, aquí está nuestro país, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, México, que son de los países, Argentina, que algunas personas, hermanos, amigos, lo ven. Te pido por ellos. Chile, en el nombre de Jesús, que donde estén ellos pisando esa tierra, en su familia, en su comunidad, ellos estén siendo prosperados, mi Señor, para dar con gozo, con alegría, como dice tu palabra, no por conveniencia o con tristeza, sino que lo demos con gozo. Señor, en estos países te pido que usted sea el que esté bendiciéndolo. Y pedimos por Israel, Señor. Mira los ataques. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de tu pueblo Israel en el nombre poderoso de Jesús. Y de todos estos países que están bombardeándose, en este caso Rusia con Ucrania. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de países, Señor, que no están bombardeando, Señor, con fusiles, con cosas de estas, pero sí hay amedrentación, sí hay, Señor, hambre, sí hay divisiones, no hay un mismo sentir ni un sentir común, Señor, sino que están divididos en ricos, en pobres, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, de este mundo. Y como dice tu palabra, Señor, ven Espíritu Santo, ven a nuestra tierra, a nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, fortalécenos por tu palabra, mi Dios. Amén y amén. Dios te bendiga. Estás escuchando Renuevo en Cristo con Carol Fernández. Solo por El Camino Radio, una señal que viene del cielo. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales.